En 1688, en Suiza, un estudiante de medicina estaba presentando su tesis, ¿no?, que le habilitaba para ser médico en Suiza en esos tiempos, 1688, ¿sí? Hofer se llamaba este estudiante, que luego, por supuesto, se recibió con esta tesis que presentó. ¿Por qué? Pues, ¿en qué se basaba esta tesis? Se basaba en dos casos que le interesaron muchísimo. Uno era de un colega de él, estudiante como él, de un pueblo lejano al lugar donde estaba la universidad, ¿no? Y el otro caso era de una persona que trabajaba en una casa, ¿no?, como sirviente, vamos a así se decía en aquel entonces, ¿no? Sirviente, que tenían más o menos la misma edad que el estudiantes y que él, jóvenes. Y hace un tiempo estaban muy mal estas personas, muy angustiadas, sin ganas. Incluso estuvieron haciéndole chequeos de aquellos entonces, con lo que se podían hacer. Trataron de reanimarlo con la medicina de 1688. La cuestión que no mejoraban. A tal punto se descompensaron estas dos personas, objeto de la tesis de Hofer, que llegaron a la conclusión los médicos y Hofer, que era estudiante, que estaban agonizando. Estaban agonizando, dijeron. Y, y entonces uno dijo, bueno, si ya no hay nada que hacer, ¿no?, que vuelvan a su casa, ¿sí? Que vuelvan al lugar donde estuvieron, que por lo menos mueran allá, mueran con su gente, ¿sí? Y eso fue lo que hicieron, ¿sí? Lo llevaron a las casas de cada uno, que era un pueblo, algunos kilómetros. En aquel entonces, unos kilómetros era un tema muy importante porque era mucho tiempo, carretas, caballos y todo ese tipo de cosas. 1688. Un mes y medio después, Hofer notó, ¿m?, que esta gente, ¿no es cierto?, en lugar de estar en una tumba, estaban lo más bien en sus lugares, ¿sí? Entonces dijo, esto es un milagro, en sentido religioso lo dijo. Es un milagro, estaban agonizando acá, llegaron a sus casas y estaban bien, estaban bien. Es más, algunos ya empezaron a tener proyectos de trabajo, etcétera, ¿no? Y entonces Hofer se puso a pensar, actitud y actividad muy rara en estos tiempos, 2025. Pero él también se puso a pensar, dijo, esta gente, ¿qué pasó? Dice acá. Claro, dice, ellos estaban acá y tal vez, y no me lo contaron, pero tal vez querían regresar, ¿sí? Y no podían, ¿no? Y cuando regresaron, ¿no es cierto?, la causa, que era el no poder regresar, mejoraron. Dice, entonces ellos tenían este, problemas porque no podían regresar. Entonces buscó la palabra regresar en griego y era nostos. Dice, no podían regresar, tenían dolor por no regresar. Dolor en griego es algia. Y él, por primera vez en los anales de la medicina, en 1688, coloca en su tesis que esta enfermedad que padecían estos dos eran nostos, regreso, algia, dolor. Tenía un dolor por no poder regresar. Y de ahí apareció la palabra nostalgia, ¿no?, que era una palabra que a partir de ese momento se aplicó para aquellas personas que tenían dolor por no poder regresar al lugar donde habían sido felices, ¿no? O dolor porque la ausencia de alguna persona, ¿sí? Nostalgia, ¿sí? Y viene muy apropiado este tema porque con Mariela habíamos preparado esto, ¿no?, del tango. ¿Mm? En ¿Qué es realidad, el un TikTok. Vamos a decirle un poquito a la audiencia, porque yo de tango, la verdad, me gusta mucho, 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 pero no sé mucho, mucho, mucho. Y usted que es el profe, el experto, bueno, experto en tango, por lo menos sabe mucho más. La verdad es que yo voy a aprovechar mucho más de lo que usted cuente que lo que yo pueda aportar respecto del tango en sí mismo, así que todo oídos. Bueno.
Entonces, el tango. La vez pasada con ella, con Mariela, hicimos Martín Fierro. ¿Qué era Martín Fierro? Era ese gaucho, ¿no es cierto?, que estaba a la fuerza en los fortines peleando contra el indio, pero que estaba siempre extrañando su casa, ¿no? Sus hijos, y el no poder, ¿no es cierto?, el no poder volver, no poder hacer el regreso, la impotencia por el regreso. ¿M? Y se quejaba, ¿no? Fíjense que este hombre que ahora le decimos Martín Fierro tenía nostalgias, ¿no?, de volver. Y dijimos que era una de las obras base de la cultura argentina, ¿no? Una obra, ¿no?, de tantos versos hermosamente ejecutados, pero que hablaban de la nostalgia, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a hablar de otro tipo, ¿no?, de cuestiones de gente que extraña. ¿Mm? ¿Por qué? Porque con la presidencia de Sarmiento se produce una gran inmigración, ¿sí? La gran inmigración, ¿no es cierto?, de gente preferentemente italianos, ¿no?, y españoles, ¿m? Preferentemente. Aunque vinieron todos, vinieron turcos, vinieron judíos, vinieron ingleses, hasta los ingleses llegaron a venir acá. Y gente que estaba en su tierra y tuvieron que venir acá para ver si tenían mejores posibilidades, ¿eh? Y también eso, ¿no es cierto? Venían a gente con mucha esperanza, con muchas ganas pero también, ¿no es cierto?, traían en su mochila la nostalgia, ¿no? Ese dolorcito, ¿no es cierto?, por querer volver o querer estar con aquella gente que dejaron, que eran sus amores, su familia, ¿no? Pero, ¿qué se diferenciaba? Que ellos tenían fe que en esta tierra iban a poder mejorar económicamente y poder traer, si les iba bien, a su gente de las tierras donde habían salido, Italia, España, ¿no? O si ellos no podían juntar el dinero necesario como para volver, ¿no? Volver a aquella tierra, ¿sí? Volver. Volver a los seres queridos, volver a aquellos lugares donde ellos habían sido felices, ¿sí? Volver, ¿no? Y como no podían, eran nostalgiosos, quejosos, y de vez en cuando le daban el vino, ¿no? Que era, en la historia de la medicina se conoce el alcohol, ¿no? El vino, que decía, el vino desde siempre fue el antidepresivo de los pobres, decían entonces, ¿no? Bueno, y justamente vamos a tomar, ¿no?, como al tango, ¿no?, como la otra fuente de nuestra cultura. Hablaba Martín Fierro, y ahora vamos a hablar del tango, que también es nuestra cultura. ¿Por qué? Porque habla de nosotros y de aquellos seres fundantes, ¿eh? El Tano, el español, ¿no? Y esa capacidad de tener una enorme esperanza, pero también una gran nostalgia, ¿sí? Y vamos a buscar a un representante de ellos, del tango, ¿no? El tango nace un poco antes del 1900, pero no vamos a hablar de eso. ¿M? Pero sí vamos a decir que representó para aquel entonces un desahogo, ¿no? Un lugar donde se pueda cantar esas penas y sin quedar, digamos, como un viejo o una persona llorosa, ¿no? Y poder cantarlo, e incluso poder bailarlo, ¿sí? Así en las distintas etapas del tango, ¿sí? Y el tango es una de nuestras bases, igual que el folclore, que después en algún momento, con Marielita, vamos a poder hacer alguna alusión al folclore. Hay Pero mucho, profe, ahí le pido nada, paréntesis. Hay mucho de folclore argentino que me interesaría mucho también hacer. sí, sí, por supuesto, todo lo que sea la base de nuestra cultura, sí, sí, sí,
la fuerza del cielo nos acompaña, la vamos a hacer, ¿no? ¿Y de quién vamos a hablar hoy? ¿De Gardel? No, vamos a hablar de un poeta hermoso y maravilloso que está en la base de muchos este, de estos tangos, que se llama Cátulo Castillo. Nace en 1900. Pensamos Gardel, profe, todos pensamos Gardel. Claro, sí. Con justa razón pensamos en Gardel. Cátulo Castillo, nace en 1906, es un pibe, ¿no es cierto?, que tenía un abuelo, un padre famoso que era José Castillo, el poeta el hombre, ¿sí? Y también músico. Y Cátulo Castillo, es interesante también este dato, estudió mucho música, ¿no? Pero música de la música que se escribe, ¿no? En papel, en el pentagrama, o sea, no sabía música, no, no es que tocaba de oído, como mucho de las orquestas y tangueros que se han formado a través del oído, ¿no? O sea, repetían lo que escuchaban. No, este sabía cómo leer y escribir música, ¿sí? Y así cuando él tiene 17 años nada más, escribe el primer tango que se llama Organito de la tarde, que todavía se ejecuta, se toca por todas partes. Él le hizo la música, 17 años, ¿no? Le hace la música, la escribe en pentagrama y el padre José Castillo, ¿no es cierto?, le pone la letra, ¿no? Como poeta. Mm. El padre era un poeta importante, de aquel entonces y para ese medio. Este, en ese entonces estaba de presidente Irigoyen, ¿no? Irigoyen estaba de presidente, el radical, ¿sí? El padre de Cátulo Castillo era un anarquista, pero no un anarquista de eso que uno dice, ah, bueno, le gusta charlar con los muchachos sobre anarquismo. No, era un anarquista bravo, ¿no? A tal punto que tenía muchos problemas, no tanto con el gobierno de Irigoyen, sino con los que vinieron después, ¿eh? Incluso cuando vino Torcuato de Alvear, ¿no es cierto?, se tuvo que refugiar en Chile, ¿sí? Que era derecha de Torcuato de Alvear, y estuvo un tiempo Cátulo Castillo pibe en Chile, ¿sí? Eh, ¿Cuántos tangos hizo Cátulo Castillo? 1000 tangos, ¿no? Mis tangos, doctor, profe. Básicamente, ¿no es cierto?, letra. Y de hoy nos vamos a ocupar de un tango en especial que se llama Tinta Roja. Pero ahora si contamos con el aporte de Mariela, ella nos puede decir un vals que es muy famoso que se llama Caserón de Texas, ¿no? Es un vals que todavía, ¿no es cierto?, nos produce una cosa hermosa, ¿no? Y justamente aquí también habla en este vals de la nostalgia, ¿no? Son dos hermanos que se juntan y charlan de aquellos viejos tiempos y se acuerdan de una figura querida en nuestra formación italiana, ¿no?, y española, la familia. Y dentro de la familia es ese hermoso personaje que es el abuelo, ¿m? El abuelo, la abuela, la comida del abuelo, los cuentos del abuelo, esa cosa de pertenecer que tiene el humano latino y pertenecer a través de la familia, ¿no? Que cada componente de la familia es importante. Así que si lo tenés a mano, me gustaría que leas un poquito de lo que hacía Cátulo Castillo, ¿sí? Bien. Vamos a leer y usted cuando decía que ya más o menos está, porque son varias estrofas, usted me dice y yo corto, ¿le parece? Y es las dos primeras estrofas, Las dos simplemente porque primeras. más que nada quiero que la gente escuche y reconozca inmediatamente, ¿no es cierto? Porque la han escuchado 1000 veces, ¿eh? Bien, lo voy a leer. ¿Quiere que lo busque y lo pasemos? Como usted No, quiera. no, no, por Lo favor. leo. Bueno. Bien, muy bien. Barrio de Belgrano, Caserón de Texas. ¿Te acordás, hermana,
de las tibias noches sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, cuando en un pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals. Hermoso, hermoso. Hermoso. Gracias, Mariela. Fíjense qué dulzura, ¿no? Que aquí la nostalgia, ¿no? Es apaciguada por un recuerdo que ya no está, ¿no? Es un pequeño dolor por algo pero que algo que fue lindo. No hay nada de amargura acá, ¿sí? No hay algo feo, sino esa cosa de donde la estructura, que es el caserón de Texas, simplemente se tiene en cuenta porque albergaba estos valores, estas cosas lindas, ¿no? Este, bueno, y Cátulo Castillo, entonces, me voy a atrever a leer, ¿no? Esta otra parte que se llama La última curva, ¿no? Un tangazo que obviamente, ¿no es cierto? El número uno de este tipo de expresión, ¿no? El polaco Goyeneche lo cantaba, ¿no? Lastima abandonó mi corazón tu ronca maldición maleva. Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda. Y es todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Este, aquí hay también, ¿no es cierto?, ese toque de decepción, de por qué la vida pasa tan rápida, ¿no? Pero acá hay una frasecita que me gustaría que explicara un poquito, dice, ¿no? Tu lágrima de ron, es decir, cuando estoy borracho, tu lágrima de ron, ¿no? Me lleva hasta al hondo bajo fondo donde el barro se subleva. El hondo bajo fondo donde el barro se subleva, ¿no? Solamente aquellos que hemos experimentado la sensación, ¿no?, de chapotear barro, no el barro recién hecho, no el barro pesado, ¿no? Este, en el hondo bajo fondo, donde llega un momento que el barro es una cosa plástica y uno va caminando, cuesta, ¿no es cierto?, caminar, pero llega un momento que el barro, ¿no es cierto?, se hace muy denso, muy pesado y no te deja pasar más. Eso es lo que quiere decir que el barro no te deja pasar más. El barro se subleva, no pasas más, che, bicho, no pasas más. ¿No? Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Es una hermosísima imagen, ¿no? Pero hay que conocer, ¿no? ¿No? Eh, bueno, este, tuvo la oportunidad, ¿no es cierto? Y el talento, Cátulo Castillo, de poder llevar adelante su enorme capacidad poética. Una vez que conocieron un par de estos tangos, ya los venían a buscar. Troilo, Piana, los venían a buscar, así, ¿no? Ahora, fíjense este hombre, ¿no es cierto?, que hizo tantos poemas. Uno tiene la imagen del poeta, ¿no? En la cabeza ese, un tipo flaquito, pálido, ¿no es cierto?, con un cuaderno haciendo, ¿no?, versos. Y este tipo que era flaquito, tal vez pálido, pero le gustaba un deporte que no es propio de poetas, le gustaba el boxeo. Y era tan buen boxeador que tuvo el título argentino de peso mosca y fue nominado como para representar a Argentina con el peso mosca. El peso mosca es un peso liviano, ¿sí? Dentro del boxeo. Para representar a Argentina en las Olimpiadas, ¿no? Por suerte.
Por suerte no pudo ir, porque si no nos quedamos sin. Lo agarra un loco y bueno, le saca la cabeza un trompazo, ¿no? Pero no, era un tipo aguerrido, bravo. Para llegar a campeón argentino de peso, de un peso, tenés que luchar con todos los otros que quieren, ¿no es cierto?, ser campeones, ¿no? Este, y bueno, y así fue como peleándola, ¿no es cierto? El padre anarquista, él primero fue comunista, ¿no? O sea, fue avanzando de ser rebelde como anarquista a comunista, hay ya una organización ahí un poquito más adelante, ya pertenecía a un sistema, y después, cuando allá por los años 41, 40, cuando hace este tango que vamos a hablar específicamente hoy, que se llama Tinta Roja, ¿sí? En 1941, ¿m? Se acerca y habla, empieza a ver, hay un líder ahí que empieza a conmover a Argentina que se llama Perón, que asume en el 45, y bueno, le gustan esas ideas y se inscribe dentro de la base peronista, pero la base peronista de aquel Perón, ¿no? Del 45. Esto también es importante, toda la manifestación política, porque era un tipo inquieto, ¿eh? Estaba en Sadaic, era jefe de Sadaic, este, trataba de pelear por los derechos de autor y todo ese tipo de cosas que eran bastante desconocidos por ese entonces. O sea, no era un tipo quedadito y melancólico como Discépolo. Discépolo, ¿no es cierto?, melancólico, ¿no? Agarraba de Tania, que era la esposa, si no se caía. No, este era un tipo bravo, bravo dentro de lo que era, ¿no? Pero, y muy querido por muchos compositores, ¿sí? Y entonces, fíjense, vamos a leer otro tango de él que lo van a reconocer enseguida, que vos lo tenés, Mariela, se llama El último café. El último café, la última curda. Vamos con la nostalgia, se acaba todo. La vida es tan fugaz que es un soplo nada más, ¿no? Dale con la nostalgia. A ver. Bien, yo voy leyendo y cualquier cosa usted me detiene. No, que no soy policía, así que te voy a hacer un gesto. Ok, ok, bien, perfecto. Llega tu recuerdo en un torbellino. Vuelve en el otoño a atardecer. Miro la garúa y mientras miro, giro la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez. Con la voz de un suspiro recuerdo tu desdén. Tu evoco sin razón. Te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó. Dijiste un adiós de azúcar y de hiel, lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí, con tu impiedad, me vi morir de pie, me di tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad. Sin para qué, lloví y te ofrecí el último café. Perfecto, perfecto. Fíjense, ¿no es cierto?, que cómo él entorna, ¿no? Entorna en el medio esta poesía triste. Esta es una poesía triste. Es un amor, ¿no es cierto?, que se ha terminado. No nos importa por qué, pero se ha terminado, ¿sí? Pero él no se conforma con la poesía en sí, ¿no? Sino que le da el entorno, ¿no? Dice, por ejemplo, dice. Vuelve tu recuerdo un torbellino, ¿no? Vuelve en un otoño a atardecer. Otoño. No es la primavera, no es el verano, otoño. Mira la garúa, llueve, llueve. Otoño, llueve, ¿no? Gris, atmósfera gris, ¿no? Sí, es gris, claro. Y mientras miro, giro la cuchara de café, ¿no?
del último café, con tus labios con frío, encima frío, llueve, otoño, gris, frío, ¿no? Entonces, fíjense cómo él a la poesía, ¿no es cierto?, le da ese toque del entorno, ¿no? Siempre hay un entorno, ¿no? Este, entonces, le da un entorno para hablar de cosas tristes, porque el tango mayormente es triste, excepto la milonga, ¿no? Que era lo que se bailaba. Entonces, la milonga es una especie de. Si uno va, por ejemplo, a la viruta, a cualquier milonga, así, lugar donde se hace milonga, ahí van a ver que lo que mayor se baila no es tanto el tango en sí, sino la milonga, que es más rápida, más alegre, más para hacer firuletes y esas cosas, ¿eh? Pero no, estos tangos son nostalgiosos y son duros, y hablan mucho también de la vida. Bueno, no vamos a hablar de Discépolo, porque Discépolo es muy, muy pesado, ¿no? Pero acá, por ejemplo, hay una letra que dice desencuentro. O sea, evidentemente no hay alegría. Si se llama desencuentro, ya estamos, ¿viste? Estamos ahí. Hay algo que no encaja, ¿no? Estás desorientado y no sabes qué cole hay que tomar para seguir. Y en este desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés, como hacía Cristo, ¿viste? Cristo cruzaba el mar. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. O sea, está hablando de una persona buena que ha sido traicionada y ha sido maltratada por aquellos a los que él le dio confianza, ¿no? Y otra cosa que tiene estos tangos, ¿por qué son por qué se han arraigado tanto y por qué pertenecen a nuestra cultura, Mariela? Porque hablan de cosas que han pasado, que pasaron y que le pasa a la gente esto. ¿Quién no ha sufrido una traición de un amigo, de un conocido, de un tipo que uno ha ayudado, ¿no es cierto? Y qué desencuentro, si hasta Dios está lejano. Llorás por dentro todo un cuento, todo es vil. Ujú. Hasta Dios está lejano, qué bárbaro. Amargo ese encuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral. Qué estupidez. Y por eso, en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Bueno, un poquito duro, ¿no? Un poquito duro, un tipo totalmente quebrado, quemado, ¿no? Roto, ¿sí? Y que no solamente al final, ¿no es cierto?, llega que todo fue un cuento estúpido, donde él llevó la peor parte, y cuando decide suicidarse, ni el tiro del final le va a salir, ni siquiera eso le sale. Bueno, ese es Cátulo Castillo, ¿no? Sí. Como una introducción, ¿no? Para tratar ahora sí del tema nuestro, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Hermoso como poeta, ¿no? Pero, duro, ¿no? ¿Mm? A mí después, bueno, cuando se nos presente, me gustaría hacerle alguna consulta de esto respecto al marco, a la época en la que se están escribiendo estas letras, más, menos, en coexistencia con algo que venía surgiendo a mediados del siglo XX en el periodo, bueno, de las dos guerras mundiales, y que no creo que sea casual y creo que hay una cierta influencia, más allá de nuestro localismo, nuestra parte argentina. eh, yo
lo sentí muy relacionado, es algo breve y es una pregunta hacia usted. Pero bueno, creo que un poquito más adelante, cuando veamos un poco, lo escuchemos un poquito, No, veamos. no, no, hacela ahora, sí, hacela ahora, ya que hiciste la introducción, hacela. Antes de las preguntas, hay dos preguntas puntuales en ese tango, en ese pequeño pedacito que nos gustaría escuchar. Hay dos preguntas puntuales que creo que por ahí llevarían a eso. ¿Lo podemos dejar como suspenso o a usted le parece que pregunte ahora acerca del tema? Porque por ahí nos faltarían Bueno, esas dos preguntas. está bien, bueno, cuando lo consideres necesario, hacer la pregunta. Entonces, tenemos que a la gente hay que más o menos, porque hay mucha gente que ni tiene idea de que es un tango, y ahora esta gente joven menos todavía, pero vamos a ver el marco donde se realizaban los tangos. Los tangos, el tango era algo este, marginal, se inició marginal y durante mucho, mucho tiempo permaneció marginal, con muy buena base popular, porque era muy apreciado el tango en lo popular, pero en la clase media y la clase un poquito más arriba era algo vergonzoso, digamos así. Y cuando las niñas, las jovencitas, las adolescentes, querían ir a bailar eso, que era el tango, dijeron, pero no, eso es para gente, vamos a usar una expresión que usaba antes, ¿no? Gente baja, gente de marginal, que no tiene nada que ver con vos. A vos te preparamos para que mires allá al otro, aquel que tiene fábrica, empresa, esa cosa. No, no, pero bien cómo es la naturaleza, ¿no? La naturaleza, las chicas Ni son hablar que te curiosas. empezaba bailando entre hombres, ¿verdad? El tango. Sí, pero eso fue muy inicial, ya no lo tenemos en cuenta porque es una cosa muy inicial. Este, pero hay que esta naturaleza de la mujer, ¿no? Que quiere conocer. La mujer es curiosa y quiere conocer, ¿eh? Y a veces se escapaban las chicas, ¿no? Para ir a bailar tango. ¿Sí? Bueno, pero, ¿qué pasaba también? ¿En qué ambientes más se desarrolló el tango y que fue fundamento de muchas de las letras de tango? Los tangos se tocaban en los cabarets, ¿no? Donde estaban, ¿no es cierto?, la gente que iba a recrearse sexualmente, ¿sí? Y era motivo, digamos, este, de muchas buenas relaciones que se crearon ahí, ¿sí? Así vamos a pensar un poquito. Gente joven, ¿sí? Músicos jóvenes, ¿sí? Con las chicas, ¿no es cierto?, que trabajadoras sexuales, qué estúpido, le dicen así trabajadora sexual ahora, rodeadas de esas chicas, noches enteras tocando en el mismo lugar. Era obvio, ¿no es cierto?, que un pibe joven y una prostituta que sí o sí tiene que ser joven, iban a tener alguna historia, ¿sí? Por eso, muchas de estas letras de tango hablan de esas relaciones entre los músicos y las prostitutas, ¿sí? Eh, por ejemplo, ese tango de Discepo que dice, sola, fané, descangallada, te vi la otra madrugada salir del cabaret. Flaca, tres cuartos de cogote, una espercha en el escote sobre la nuez. Y pensar que fuiste mi locura cuando era joven. Es decir, ahí ve una prostituta vieja que sale del cabaret, ¿no? Que 10 años atrás había sido su novia, su amor, ¿no? Y ahora estaba estropeada. Y él también. Analizando ese tango, ¿no? Las edades eran, la nena, la chica esta que salía vieja, fanera, escangallada, tenía 30 años. ¿Mm? ¿Y Y por qué no se veía ese descangallado? el tipo, ¿no es cierto?, que hablaba sobre esa mujer que la veía tan destruida, era un viejo de 40 años. Porque eso también es importante tenerlo en cuenta. Los hombres a los 40 años ya eran viejos, desastrosos y peinaban cana. Y ya Pero están no se daban fuera. cuenta. No, no entendí. Claro, digo, porque eso lo he escuchado en varios tangos, acerca, bueno, de la francesita o de la polaca, en esa época que era muy, muy, muy normal.
ellos, esos tangos que cuando se hace un mueble viejo y destartalado, descangallado, ellos, más allá de los tangos donde son más profundos y más conceptuales, ¿por qué en esos tangos no se muestran como que ellos también están descangallados, digamos, y no son el muchachito joven que... ¿Qué No, no, sucede ahí? pero ellos nunca se ven jóvenes cuando la chica de sus amores, prostituta, ¿no? Ya sea la polaca, esto, está como un descolado mueble viejo. No, ellos se ven viejos también, porque y aparte ya no están para eso, ¿no? Para andar noviando con prostitutas. Ya tienen su mujercita de barrio, ya se casaron, tienen hijos, y es Pero le siguen cantando a ella, igual, ¿no? ¿eh? Le siguen cantando, la siguen recordando, como a una parte del pasado que no va a volver y que Las añora. Mireia, las famosas bailarinas y la Marilyn Monroe del tango, ¿no? ¿No? La rubia Mireya, ¿no? Que ejerció su arte y una prostituta, por supuesto, en Pompeya, este, le cantan un tango, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto? En el declive de ella, ¿no? Entonces, primero, ¿no es cierto? Quiero que entiendan esto de la relación con las prostitutas, porque muchos tangos hablan de la traición de la mujer, ¿no? De que se fue, que los abandonó, de esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos están en un medio donde están las prostitutas. ¿Y las prostitutas qué hacen? Hacen su trabajo, están con uno primero, después con otro, porque sí, de ahí, de eso viven. Y ellos lo ven como una traición, ¿sí? Bueno, y este bellísimo tango que se llama Tinta Roja, escrito en el año 1941, ¿no? Él tiene 35 años, Cátulo Castillo, ¿sí? Ya era un tipo muy reconocido. Y como han escuchado por Mariela, los tangos esos ahora son muy conocidos también, ¿sí? Por la gente que los canta. Pero quería darle el concepto del tango prostibulario, ¿no? Que era así. Las letras prostibularias, el tanguero con la puta. Era así, por si no, no se va a entender, si no, si la chica de barrio, ¿no? La chica de barrio era una piba, estábamos hablando de 14 15 años, no era una tipa que se maquillaba y todas esas cosas. No, una piba que estaba haciendo su vida, viviendo, ¿no es cierto? Y esperando que algún pibe de barrio, ¿no es cierto?, la contacte, bueno, y formar una familia, toda esa acción, ¿no? Bueno, bueno, entonces vamos a hablar de este tango que se llama Tinta Roja. ¿No? Dice, paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, como un borrón, pintó la esquina. Y el botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, de un paredón tinta roja. Se llama tinta roja. Acá hay muchos, alusión a los colores, ¿no? El rojo, el gris, el negro, ¿no? El rojo en sus variaciones, rojo de ladrillo, ¿no? Que es eso, la tinta roja, el borrón, ¿no es cierto? El que pintó, que es un paredón, ¿no es cierto?, sin revoque, con el ladrillo a la vista, y ese color rojo se refiere al color del ladrillo, ¿no? ¿No? Por eso dice paredón tinta roja, ¿no? Es decir, paredón como si estuviera pintado de rojo, ¿no? En el gris del ayer, porque está recordando, el gris del ayer, pues, está recordando del hoy, ¿no es cierto? Y está nostalgiosamente recordando el ayer. Tu emoción de ladrillo feliz, porque en ese momento, su etapa feliz de chico, de pibe, vivía ahí, en ese lugar donde estaba ese paredón, donde estaba el callejón, ¿sí? Y donde había un policía, el policía que le llaman botón acá, el botón que en el ancho de la noche, el policía, el botón, ¿no? Era el tipo, ¿no es cierto?, que cuidaba esa manzana o esas dos manzanas. Manzanas son 4 cuadras, ¿no?
Eh, y ese policía, ¿no? De barrio era querido, era un policía querido. ¿Por qué? Porque los cuidaba, ¿no es cierto? Y en algún momento del atardecer o al principio de la noche, ¿no? Le llevaban algo, un sándwich, ¿no es cierto? Un mate cocido, algo, para simplemente de afecto, ¿no? Para que la pase bien, ¿no? Porque el policía era un ser requerido, nada que ver con el policía de ahora, ¿no? Era querido porque ellos sabían que lo estaba ahí, estaba en ese barrio para cuidarlos, cuidarlos contra los ladrones, y a veces cuando había una emergencia de salud, el tipo ayudaba, bueno, por eso dice, ¿no es cierto? Hacia el filo de la ronda, no sé, cuando empezá, filo es cuando, filo de la noche es a empezar la noche, fila de la ronda es cuando empieza la ronda, ¿no? Y después recuerda otro tipo de rojo, dice, y en aquel buzón carmín, ¿no? Color rojo. El buzón era un receptáculo, no se ve más. ¿Vos viste algún buzón ahora? Claro, no, ahora no, como una reliquia, digamos, en algún lugar. Los buzones donde se ponían, sí, no, ahora son reliquias. En algunos puntos, ¿eh? En algunos puntos muy específicos, sí. El buzón era un recipiente redondo, ¿no? Generalmente de hierro fundido y pintado de rojo fuerte, ¿no? Por decir rojo carmín. Porque debía verse y ese era el lugar, ¿no? Donde nosotros poníamos los mails, o sea, las Y cartas. cuando poníamos una carta que después nos arrepentíamos, ¿no? Que no tenía que llegar. Cuando mandamos esa carta decíamos, no, por favor, me equivoqué. Porque había otra cosa, como dice Marielita, con muy buen criterio, había otra cosa que pasaba con la carta. Vos echabas la carta al buzón, después venía alguien que se llamaba cartero, sacaba todas esas cartas y las llevaba al correo y se distribuía. Pero todo eso llevaba tiempo. Vos tirabas una carta y pasaba una semana para que la persona al cual vos le dirigiste esa carta, es decir, tu mail, vamos a decir, lo recibía una semana después. Imagínense ustedes ahora, a los muchachos que están escuchando esto, mandás un mail y estás así, esperando que te contesten A una inmediatamente. chica, ¿no? A una chica tal vez, a ver qué piensa de una invitación o algo, no, no. Bueno, ya, quieren saber, ya. Si te escriben, bueno, y entonces ahora imagínense ustedes esto. Mandan la carta y tienen que esperar por una semana hasta que le conteste la carta. ¿Sí? Bueno, y que no sea una carta que va de Italia a Argentina, que tarda un par de meses y otro par de meses para volver. O sea, En barco, doctor, en barco. dice, y en aquel buzón carmín y aquel fondín. Fondín era la fonda era un lugar donde se comía, se bebía, todas esas cosas, un lugar para comer, para juntarse, para restaurarse, pero acá le da el diminutivo, fondín, o sea que era un lugar que hacía esas funciones, pero en chico, todo en chico, ¿no? Y aquel buzón carmín, vamos con el rojo, y aquel fondín donde lloraba el Tano, un rubio amor lejano que mojaba con bumbín. Es decir, donde lloraba el Tano, el inmigrante, ¿no? Que extrañaba, que tenía nostalgia, que quería regresar y no podía, y eso le dolía. Dolor por no regreso, por la nostos y la algia, ¿no? Nostalgia. Donde lloraba el Tano, un rubio amor lejano, eso está hablando que, para los que conocen Italia, si era rubia, era del norte de Italia, y él también, ¿no? Del norte de Italia, ¿no? Porque al sur estaban los morochitos, ¿no? De Italia, ¿no? Un ruido muy lejano que mojaba con con buen vino, ¿no? Tinto, ¿no? Tinto generalmente. No, con buen Bombín. vino. Buen vino, obvio, ¿no? Sí, el vino era tinto. Después le echaron, lo decoraron, pero no, el vino era tinto. Con buen vino. De que ellos, como la pronunciación de buen vino italiano es buen vino, entonces lo cargaban y decían buen vino. Claro, pero las pelotas, ¿va? Buen vino. Y con buen vino, ¿qué era el buen vino? Porque habitualmente en las casas se tomaba el vino, ¿no? De litro, ¿no? En el mejor de los casos, con botellas de litro,
o en la majuana, que era muy común. Y aparte estamos hablando de 1941. Cuidado, no pierdan de vista esa fecha, porque todas estas costumbres que yo estoy comentando ahora, ustedes no tienen la más lejana idea, ¿no? Y el buen vino era el vino reserva, ¿eh? Que a la mujer era de baja calidad, pero un vino, ¿no es cierto?, que había estado estacionado un poquito. Entonces venía con un tipo de botella distinta y un formato distinto, por eso decía de buen vino. Y acá le agarra el ataque el tipo a nuestro personaje, dice, ¿dónde estará mi arrabal? ¿Por qué? Porque el tipo recordaba sus momentos felices, su pubertad y el primer paso de la adolescencia y que había disfrutado tanto junto a ese paredón y todas esas cosas. Se va, porque la vida lo lleva a hacer cosas, se va y mucho tiempo después, cuando ya es un viejo, tipo 28 años o 30 años, es así, es así. A los 30 años los tipos se consideran viejos, todas esas cosas, ¿no? Dice, ¿dónde estará mi arrabal? Porque llega al barrio y se encuentra que el barrio que él recordaba no es lo mismo que está transitando ahora, ¿no? ¿Dónde está mi arrabal? Mi barrio. El arrabal es el barrio un poquito más alejado, o sea, arrabal. ¿Quién se robó mi niñez? Yo estaba jugando acá y ahora estoy acá. ¿Dónde está mi niñez? ¿No? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Claro, el testigo de todas las cosas lindas que pasaron en su niñez, ¿no? Tenía como testigo la luna, porque a veces se hacía tarde y aparecía la luna, ¿no? Y era contento. Bueno, él acá dice, si siempre, ¿no es cierto?, das buena luz y cuando estamos ahí, alegres, y bueno, en este momento debe haber otras personas que están siendo alegres, son jóvenes, esas cosas en otro lado. Entonces le pregunta a la luna, ¿en qué rincón, luna mía, volcás como entonces, tu clara alegría? ¿Mm? Veredas que yo pisé. Eran veredas de tierra, ¿m? Malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Veredas que yo pisé. Claro, ahora con el tiempo, viste, las veredas fueron pavimentándose, ¿no? Y dice, malevos que ya no son. Claro, ya son tipos de 30 años, ¿no? O sea, las estupideces que hacía a los 18 20 años, cuando la testosterona te hacía pelear y eras el bravucón, ¿no? Ahora estabas trabajando para pagar las cosas de tus hijos, de tu mujer, ya no son más malevos. Por eso, no dice malevos que murieron, no, en absoluto. Dice malevos que ya no son, ¿no? Están trabajando ahora, ¿no? Y bajo el cielo de raso, un cielo gris, ¿no? Trasnocha un pedazo de mi corazón. Bien, pero acá falta algo. Vos me decís, ¿y nosotras? Viste que estás medio feminista, ¿no? ¿Y nosotras? ¿Qué pasa que en esto, no? Y Van Leitmotiv vuelve, ¿no? El autor, Cátulo Castillo, al leitmotiv. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, ¿no? Voy a recordar otra cosa, es el leitmotiv. Trae lo mismo, el mismo verso para traer otra cosa. ¿Mm? ¿Y qué trae acá? Paredón, tinta roja en el gris de ayer. Borbotones de sangre, otra vez la sangre color rojo, ¿no? Borbotones de sangre infeliz que vertí en el malvón de aquel balcón que la escondía. Y acá aparece la mujer, ¿no? Está detrás del balcón. Quiere decir que tenía problemas para relacionarse con ella, ¿no? ¿Y cuál es la flor acá? El malvón. ¿De qué color es el malvón? Malvón, rojo, como corresponde. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de sangre feliz, borbotón, emoción, aceleración del corazón. Está ahí la chica, la quiero para mí, ¿no? Que vertí ahí esperándola a ver si la podía ver o si abría la ventana, la nena.
Estamos hablando de una chica de 13, 14, tal vez 15 años, ¿eh? Y de un Para que... muchacho de qué edad, 17, 18 No, nomás. sí, no más de eso no va. Que vertí en el balbón de aquel balcón que la escondía. Y dice, yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de sus venas, de las de ella, mi sangría. Porque llegó y se fue. Ella, por fin, ¿no es cierto? Pudo, qué sé yo, dar un par de besos y unas caricias, porque llegó y se fue. ¿A dónde se fue esta piba? ¿A dónde se fue esta nena adolescente, 15, 16 años? Porque llegó y se fue tras el carmín. El carmín era el color del labios labial que usaban las putas, ¿sí? O sea, se fue tras el carmín, o sea, se fue de puta, se fue a hacer la puta, a trabajar de puta, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Y el gris fondín lejano, donde lloraba el Tano su nostalgia de Bombín. Y acá hace un giro maravilloso desde el punto de vista de la poesía, ¿no? Porque fíjate vos, yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de sus venas, mi sangría, porque llegó y se fue tras el carmín. Y ahí, ¿no es cierto? Hoy, en este momento que está haciendo el tango, hace el giro, ¿no? El giro, y el gris fondín lejano, el lugar es el mismo, donde lloraba el Tano, y él es el ahora el que está llorando, porque se fue esta chiquita, su nostalgia con buen bien, ¿no? Cátulo Castillo, ¿no? Bueno, queríamos hacer esto, ¿no? De hablar del tango como una base, nuestra base cultural. Es importante eso, ¿no? Este, y cómo era el tango y de qué hablaba. Y vos tenés unas preguntas. Y mi pregunta, si bien no tiene que ver con la composición musical, aunque el tono acompaña mucho la letra, ¿no? Es un tono gris, es un tono pesado, es un tono que impacta en 3 minutos, creo vale la pena mencionar que claramente por el periodo en el que no digo que esté vinculado, pero por el periodo en el que este tango, en el que esta letra se escribe, está claramente dentro de lo que empieza a surgir con fuerza, no empieza a surgir en mediados del siglo XX, surge en realidad en el siglo XIX, pero fuertemente es el existencialismo, ¿no? Eso que surge, esa filosofía que surge en el periodo de entreguerras, donde justamente se empieza a cuestionar, digamos, esa idea de cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y se me vienen nombres a la cabeza, pero no para desarrollarlos, se me vienen Kierkegaard, pero principalmente Sartre y Camus en esto. Fundamentalmente Camus, ¿no? En El extranjero, por ejemplo, donde este tango yo lo percibo no tan específicamente, más allá de lo que usted dijo, que sí es concreto, más allá de la añoranza, la tristeza, lo veo como moverse hacia algo más conceptual, hacia una especie de desintegración del ser, de una entelejía, perdón, de una elegía ontológica donde realmente la persona se encuentra, como decía Camus, en un momento dado de la vida, de repente se empieza a plantear realmente qué pasó, o sea, quién es, dónde está mi niñez. Y esa pregunta es crítica, ¿dónde está mi niñez? ¿Quién soy? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el sentido de la vida? O sea, porque esos muros, esos recuerdos, tal vez existen, pero ya no están cargados del sentido que estaban en ese momento. Entonces, esa duda, ese absurdo tan propio de Camus, eh, mal pronunciado, ¿no? De Camus, diría un francés, se ve claramente reflejado acá. Ese tema existencialista más conceptual que tal vez puntual, si bien están los temas, es muy profundo y muestra también que el tango, con independencia de la temática que lleve, puede llegar a preguntas
profundas desde el ámbito literario, textual, y que claro, en los 3 minutos de un tango es fulminante para el que lo escucha. Yo no sé cómo ve usted la relación entre este tango y claramente que justamente la tinta roja que usted hablaba de la tinta roja y que en una de las estrofas habla de esa sangría. Claramente, esa sangre que fluía a borbotones, hoy por hoy es una herida abierta que encima no tiene solución, porque el tango no lo resuelve. O sea, es una herida abierta donde no hay una proyección de futuro para cerrarla, simplemente la deja abierta y es un impacto, ¿no? Es angustia existencial, pero a diferencia de Kierkegaard, la lleva a una angustia que no tiene solución, como una especie de absurdo plasmado en una canción sin suicidarse en el tango, se lo deja directamente a la escucha, digamos, del tango, ¿no? No sé cómo lo ve usted, si no ve una relación entre el existencialismo de ese periodo, ¿no? De mediados del siglo XX y esto. No digo que esté intencionalmente, pero hay conceptualmente es clara la relación. No, no sé si usted lo ve igual. Yo pienso que hay tangos que podrían acercarse un poquito a lo que vos decís. Por ejemplo, de este mismo autor, Desencuentro, podría acercarse un poquito, pero ese tipo de filosofía europea, ¿no? De gente muy, muy castigada por las guerras y esa decepción por el sentido, ¿no? De la vida, la cosa absurda. Creo que acá no está implicada fuertemente. Se refiere más que nada a cuestiones más sencillas, ¿no? No tan profundas, ¿no? No creo que haya paralelismo entre esas dos cosas. Bueno, muchas gracias. Habré equivocado entonces en la apreciación. Gracias. Bueno, Bueno, doctor, creo está que bien. Creo que hemos hecho un buen trabajo con este tema y esperemos que las opiniones de las personas, ¿no? Que van a observar este video y después las propuestas que hagan, ¿sí? ¿Mm? sí, No me sé. interesaría mucho dejar abierto, si me disculpa, bueno, a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen de distintas partes del mundo, que nos cuenten un poquito, bueno, cómo se han sentido hasta el momento, por lo menos, con este ciclo, si les ha resultado algo que les gustaría mantener, que les gustaría, bueno, que exploremos estas temáticas, porque la verdad, profe, hemos pasado por literatura, historia, ahora un poco de música, que también tiene que ver con la historia nuestra, ¿no? Eh, Dicotomías entre los gauchos, autores como Sarmiento, muy polémicos realmente para la época en la que escribieron. Bueno, eh, ¿cómo se han sentido con este ciclo? Y si les ha servido, si les ha sumado, si les ha aportado algo en el día a día, con un matecito, con una buena taza de té, si les hemos dejado algo. Yo Así, los saludo a todos y los invito a vernos la próxima vez.